retomar el tema que tuvimos la clase pasada, el domingo pasado, hace 8 días, y el tema, ¿recuerdan qué estamos analizando? ¿Recuerdan el tema? Sí, bajo que no trabajar en economía. Aunque tú lo interpretaste así, pero el título tiene un título. Ajá. Materialismo, a diferencia del desarrollo económico. Ok, materialismo versus desarrollo económico. Esta es la segunda parte. Recordemos, o no está de más recordar, que en esta plataforma, los que aquí nos toca compartir la palabra de Dios o los estudios que aquí se toman o los temas que se analizan, no está de más recordar que ni aquí ni ningún ser humano tiene la última palabra, ¿sí? Aquí se expone esto, no somos infalibles, entonces la responsabilidad se nos queda a cada uno de nosotros como los de Berea. Tenemos que ser como los de Berea. Escuchamos, pero verificamos, ¿sí? Porque aquí el que tiene la última palabra es Dios, no nosotros, ¿sí? Entonces, todo estudio que se hace, que se exponga, que se dé, es parte de nuestra responsabilidad verificar directamente con la palabra de Dios. Entonces, esto que vamos a analizar es lo mismo. Obviamente que no de hecho, esta es la segunda parte y la última, pero en realidad no es que aquí se acabe el tema. O sea, podríamos analizar cada punto de lo que se ha estado hablando desde hace 8 días a hoy y podríamos ramificar la investigación o el estudio o el análisis de una manera enorme, gigante. Entonces, prácticamente que aquí nada más queremos refrescar las bases o refrescar lo que es elemental prácticamente de esta parte, o sea, de este tema, que es el materialismo versus desarrollo económico. Pero en realidad es fascinante si nos ponemos a escudriñar más y nos podemos entusiasmar todavía muchísimo más al entender la perspectiva de lo que Dios dice, de cómo Él estableció las cosas. Entonces, estábamos viendo la clase hace 8 días que existen dos caminos para obtener riquezas. ¿Recuerdan? Que hablábamos que existen dos caminos para obtener riquezas. Que uno es el camino de Dios hacia las riquezas. O sea, el camino de Dios hacia las riquezas. ¿Cuál es ese camino? Pues Mateo 6:33 dice, así que primero busquen el reino de Dios y su justicia. Dice, y Dios les dará todo lo que necesitan. Ese es el camino de Dios hacia las riquezas. Y estas son riquezas sin tristeza. Pero no es el único camino. Existe otro camino del hombre hacia las riquezas. ¿Y cuál es este camino? Simplemente lo retomamos, es cuando el hombre dice, sigue tu propio camino para obtener lo que tú quieres y no tengas en cuenta a Dios ni sus preceptos éticos. Y efectivamente se pueden hacer riquezas, pero estas riquezas traen muchos dolores. ¿Hasta ahí? Simplemente estamos retomando lo que vimos hace 8 días. Entonces, estábamos analizando que en realidad Dios no se opone a nuestro desarrollo económico, se opone al materialismo, a ese amor al dinero, a la actitud que uno llega a tener hacia el dinero como nuestra fuente
de paz, de seguridad y de otras cosas que solamente Dios puede darnos, porque solo Dios es permanente. Dios es nuestro creador, Dios es eterno. Entonces, obvio que Dios está muy interesado. Dios está muy interesado en que le conozcamos a través de su palabra para que nosotros aprendamos sus principios éticos y los apliquemos en nuestro desarrollo económico. O sea, en todas las áreas, pero como ahorita estamos hablando de este tema, entonces, obvio que para aplicarlo en nuestro desarrollo económico. Quiero que reflexionemos sobre un punto en particular. Quiero que reflexionemos sobre el tema, o más bien sobre este punto, que el Dios de la Biblia es el Dios que da. Piensa en esas palabras. El Dios de la Biblia es el Dios que da. ¿Ya les dice algo? Si Dios es el mayor proveedor de la tierra, no existe mayor proveedor que Él. Él sabe, Dios sabe que si Él no da, ¿qué crees que va a pasar en la tierra? No existiría. Exacto. Todo se extinguiría, porque Él es el que sustenta todo, lo visible y lo invisible. Entonces, observemos con atención. Si observamos con atención, todo en la tierra, todo en la tierra lleva este sello particular de Dios, el dar. Pensemos. Pensemos un ejemplo, la naturaleza. Si la naturaleza retiene sus recursos en vez de darlos, los ciclos vitales, ¿qué pasaría? Se detienen por completo. O sea, si rompes los procesos claves, como si se llegasen a romper los ciclos claves, procesos claves, como por ejemplo el ciclo del agua, si saben que el agua tiene un ciclo, ¿verdad? Si por algún punto se rompiera o se rompe o se retiene ese ciclo, ¿qué causaría? Ocasionaría la muerte de plantas, animales, seres vivos en general. Se detendría la renovación de la vida en la tierra. Esto ocasionaría un colapso. Nada más porque se retuvo el dar. Quiero que reflexionemos hoy en esto. Dice Deuteronomio 10:14. Dice, tengan en cuenta que del Señor su Dios, que del Señor su Dios son los cielos y lo más alto de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Entonces, ¿Dios es dueño de qué? Dice que de los cielos y lo más alto de los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella. Desde el átomo o no sé cuál es la partícula más pequeña que existe, hasta lo más grande que nuestro ojo humano pueda captar, pero no solamente eso, es todavía más amplio que eso. Dice, y nos dice, ten en cuenta que Dios es el que de Él son todas esas cosas. Entonces, imagínate tú, imagíneme yo por un momento,
Si esto pasa en los recursos, en el recurso como el agua, que se retiene o que se rompe ese ciclo, el agua. Ahora, ¿qué pasaría si Dios retiene su dar? ¿Si Él es dueño de qué? ¿Te puedes imaginar? Si todo le pertenece, tanto lo material como su espíritu y su gracia. Si Él retiene todo eso, ¿qué pasaría? Si con el agua ya no podríamos vivir. Ahora si nos cortara todo. Obviamente habría un colapso total en la Tierra, el universo. ¿Quién se salvaría de eso? Entonces, Dios sabe que todo se sostiene porque Él da. ¿Él lo sabe o no lo sabe? Entonces, el dar de Dios, activa, activa el ciclo de la vida misma, tanto de lo material como de lo espiritual. Dice Primera de Crónicas 29:14, dice, pero, Señor, decía David, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto que tú nos das? Dice, porque de ti proceden todas las cosas y de lo que recibimos de tu mano te damos. ¿Qué está diciendo David? ¿Está entendiendo esto? Dice, Señor, si tú no nos dieras, ¿qué te podríamos dar? Damos porque tú nos das. Entonces, nuevamente, obviamente sí, Dios nos advierte pues contra el materialismo, pero obviamente para nada se opone a nuestro desarrollo integral, lo cual incluye pues nuestra área económica. Pero aquí el punto es, Dios quiere que yo decida construir la economía o mi economía en el camino de justicia, el camino de Dios que es por justicia, porque se acuerdan que hay dos caminos, no por el camino de injusticia, sino que aprenda a desarrollar mi economía que se construye en su justicia. Eso está en el interés de Dios. Y esta economía construida en justicia comienza, yo la clasifiqué aquí por tres cosas básicas. Tres cosas básicas. Primero, uno es confiar en Dios. En otras palabras, es creerle a Él, ¿verdad? Lo que Él dice. La segunda cosa es buscar primero su reino y su justicia. Y tercer punto, es no romper el ciclo de la economía de Dios. ¿Cuál es este ciclo? Es dar, recibir y administrar. Y se vuelve otra vez a repetir el ciclo. Dar,
recibir, administrar y dar. Y otra vez se repite, como el ciclo del agua. Vamos a desglosar un poquito, digo un poquito porque puede ser tan extenso como tú quieras explorarlo. Vamos a explorar un poquito el confiar en Dios. Confiar en Dios. Dios dice, confía en mí. ¿Cuántas veces lo encontramos esto en la Biblia? Constantemente, ¿verdad? Creo que es una palabra con la que nos hemos familiarizado muchísimo, que Dios dice, confía en mí. Dice Salmo 104, 14, 15. Dice, Él, hablando de Dios, hace brotar la hierba para el ganado y las plantas para el servicio del hombre, para que Él, o sea, el hombre, saque alimento de la tierra y vino que alegra el corazón del hombre, para que haga brillar con aceite su rostro y alimento que fortalece el corazón del hombre. O sea, confía en mí. Yo soy quien sostengo tu vida. Entonces, dice Dios, por favor aprende a no preocuparte por las cosas que necesitas en este mundo. Aprende a eso, porque yo soy el responsable de sustentar tu vida. Entendamos que no nos está hablando, ya lo dijimos, no está haciendo, no nos está diciendo, pues siéntate en tus laureles, ¿no? Como una actitud conformista, sino está partiendo de una verdad, de decir, confía en mí. Dice, yo sé lo que tú necesitas. Yo lo sé. Dice, ¿acaso yo no lo sabré si yo soy el que te hice? ¿Acaso yo no sabré qué ocupas? Dice, yo te hice con un propósito, con una misión particular que quiero que realices en mi nombre. Yo lo sé, yo te lo di y yo también sé lo que necesitas para que lo lleves a cabo, o yo no lo sabré. Yo sé qué talento te di, yo lo sé. Yo sé lo que necesitas para que desarrolles ese talento. Dice Jesús, su Padre sabe lo que necesitan antes que ustedes se lo pidan. O sea, antes de que yo le pida algo a Él, ¿no se les hace esto algo hermoso en lo que puede descansar su alma? Dice, yo te puse en este planeta. Yo sé por qué te di la vida. Pero el ser humano, en vez de confiar, coartamos la capacidad de Dios de bendecirnos por el enfoque tan ansioso que le ponemos al dinero. Y dejamos de lado de buscar primero su reino y su justicia para enfocarnos en dinero, dinero, necesito, necesito. Nos llenamos de ansiedad, nos alejamos de su paz y nos alejamos de la razón del por qué estamos tú y yo en la tierra. ¿Y por qué estamos tú y yo en la tierra? ¿Será acaso para comer, beber, viajar, pagar y pagar cuentas? ¿Ese propósito por el cual estamos aquí?
Muchos viven con ese propósito en su vida, pero no es el propósito de Dios para mí. Dios está interesado en progresarnos, en que prosperemos, en que entendamos para qué es el dinero. Al dinero no se le debe de adorar. Dios es el que da la capacidad para que hagamos lo que tú y yo tenemos que hacer, que Él nos dice que hagamos. ¿Que quién nos dice? Él. ¿Quién le dijo a Jesús lo que tenía que hacer? ¿Qué hacía Jesús? ¿Seguía su plan o qué plan así seguía? ¿Qué voluntad hacía? Hacía lo que Él quería o lo que el Padre le mandaba hacer. Dice Dios, exacto, dice, yo soy el que mando, yo te pongo a ti en la tierra, yo tengo que suplir para que tú hagas eso que tienes que hacer. ¿No se lo dio a Jesús? ¿No le suplió a Jesús lo que tenía, lo que él necesitaba para hacer lo que él tenía que hacer? Por ejemplo, si tus hijos tienen un proyecto y tú sabes que es un buen proyecto, que va con sus talentos y habilidades, que va para que desarrolle eso, que tiene la capacidad de habilidad y de talento. ¿Aportarías capital para que lo desarrolle el hijo? ¿Sí o no lo harías? Claro que lo haces. Y lo haces porque eres un padre o una madre que está consciente que tiene que proveer. ¿Dios era menos que esto? Dios es, pues, quien me da la vida, me da los talentos, me da las habilidades. Es Dios quien tiene entonces que respaldar esos talentos y habilidades para que yo los desarrolle. Obviamente siempre y cuando la persona quiera cumplir con los preceptos de Dios, porque ya vimos que también hay otro camino, ¿verdad? Para vivir la vida fuera de Dios. Es parte de la libertad que Dios da a la persona. ¿Se entiende entonces un poquito eso de confiar en Dios? ¿Sí? El segundo punto es, ¿qué les dije? Buscar. Primero su reino. Primero su reino y su justicia. Vamos a explorar un poquito este. Dios quiere que yo no me preocupe por el dinero, más bien que me preocupe por obedecerlo a Él. O sea, no estés preocupada por esto, más bien preocúpate, por favor, por obedecerme. Y tiene todo el sentido con lo que hemos venido analizando. Si les haces todo el sentido, ya lo van construyendo. Entonces, Dios quiere que yo comprenda la diferencia entre el materialismo y caminar en el propósito de Dios para mí cada día, cada día, cada día. Y no que el dinero venga a ser un factor que determine mi contentamiento. Más bien que yo sepa vivir como Dios quiere que yo viva. Hebreos 13:5 dice, no amen el dinero, sino conténtense con lo que tienen. Conténtense con lo que tienen. Porque Dios dijo,
Nunca te abandonaré ni te dejaré solo. Habrá un punto en que Dios decida, o sea, ¿cómo? Dice, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. O fíjense, otra traducción de esto mismo de Hebreos 13:5 que quiero compartirles. Fíjense lo que dice, es el mismo versículo, pero es otra traducción. Y quiero compartirles, fíjense lo que dice. Dice, que la fiebre del dinero no se apodere de ustedes. Me llamó la atención, que la fiebre del dinero. Dije, qué curioso. Nunca había topado con esta traducción. Dije, no, está interesante, me dice cosas. Dice que la fiebre del dinero no se apodere de ustedes. Dice, conténtense con lo que ya tienen, digo con lo que tienen, ya que es Dios mismo quien les ha dicho, nunca te abandonaré, jamás te dejaré solo. Es la traducción Hispanoamérica. ¿Cómo vive una persona con fiebre? ¿Qué pasa cuando una persona tiene fiebre? Podemos experimentar o experimentamos ¿sí o no, una disminución en nuestra capacidad de concentración. ¿Verdad que sí? Te cuesta trabajo, ¿no? Es agotador. Entonces pierdes agilidad mental. Baja tu nivel de energía. Y tiene todo el sentido. O sea, la fiebre del dinero nos disminuye esa capacidad del Espíritu de Dios en nosotros. Nos resta, ¿me entiendes? Para poder tener agilidad mental, para poder tener un nivel de energía, pues por eso se nos ve como se nos ve. Tenemos fiebre espiritual. Y así anda uno. Oye, ¿estás enfermo? No, así vivo. Pues se te ve como enfermo. Bueno, es que hay una enfermedad también espiritual. No estás contento, no vives contento, no vives contenta. Dice, Dios quiere, pues, que el dinero no llegue a determinar mi paz y mi contentamiento interno. Y parece que el ser humano actúa al revés, ¿verdad? ¿Ves a alguien bien contento? Porque, no, pues es que los negocios le están resultando, pero de mil maravillas, según él, ¿verdad? Y los ves bien contentos, sobre todo los hombres, ¿no? Que pueden llevar esa carga, ¿no? Financiera en un hogar. Venden y les va bien, ¿y cómo se ven? Resplandecen, ¿verdad? Y nomás no venden, bueno, se dedican al comercio, ¿qué pasa? Ay, ¿cómo estás? Pues aquí ando, echándole ganas. Ay, pues no se te ve mucho la gana. Pero bueno, y dice, pero nos pasa a todos nos pasa. Y por eso se nos está recordando, esto es para todos. Dice, ten cuidado, que el dinero no determine al de tu paz y tu contentamiento interno. Porque Jesús dijo, no te afanes, no te preocupes. Tu estabilidad, tu sanidad mental, tu sanidad emocional, no dependen del dinero, dependen de Dios y lo que Dios tiene para ti. ¿Y qué tendrá Dios para ti? Lo peor del mundo. ¿Qué tendrá? Lo mejor. Dios tiene lo mejor para mí. Si yo quiero caminar con Él y decido seguir sus preceptos, Dios tiene lo mejor para mi vida. Pensarías entonces que la persona entre más riquezas posee, más seguro se siente, o más paz mental tiene y más estabilidad emocional tiene. Ya vimos que eso es una mentira, no es verdad. Déjenme decirles en breve de una persona en particular llamado Charles Finney. ¿Sí se pronuncia así? Charles Finney, así se llama. ¿Quién fue esta persona? Pues es el cofundador de Duty Free Shoppers, que es la cadena de tiendas libres de impuestos especializada en productos de lujo.
de esas que ves en los aeropuertos, ya para irte, que supuestamente están libres de impuestos. Ah, bueno, pues él con otro socio cofundaron todo esto y pues nadaron en dinero con ese emprendimiento. Pero lo que les digo de esta persona es que aunque no murió con angustias por deudas, pasó gran parte de su vida adulta con el peso mental de tener demasiado dinero. ¿Ustedes habían pensado que puede llegar a ser un peso mental? Bueno, que no lo crean, sucede. Él aplicó la idea de que morir rico es una desgracia y donó en vida sus 8.000 millones de dólares, los donó en secreto, buscando la paz mental que su fortuna le quitaba. Es un caso verídico, lo pueden constatar. Entonces Jesús dijo, pues, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Como, ¿cuánto dinero necesitas tú o necesitaré yo para entender el reino de Dios y su justicia? ¿Cuánto? ¿Cuánto dinero necesito pedir prestado para entender el reino de Dios y su justicia? Pues prácticamente pues lo que me cuesta adquirir una Biblia, ¿no? ¿Sí o no? Lo que, obviamente, conocer su contenido, respetar su contenido, aplicar su contenido. Esto es buscar el reino de Dios para entenderlo y ejecutar ese reino de Dios en mi vida. ¿Será demasiado difícil para mí? Depende, ¿verdad? ¿Qué quiero? Entonces, yo necesito entender que si no estoy yo conociendo y obedeciendo este reino de Dios en la tierra, ¿qué crees? Te voy a decir algo que no te va a gustar. Todo lo estoy haciendo mal. ¿Cómo puede entonces Dios bendecir esa mentalidad y ese comportamiento que se oponen a Él? ¿Cómo? No te creas, no te creas que en el futuro vaya a ser muy fácil estar dentro del cristianismo como Dios lo ha establecido. Fíjate lo que dice Mateo 22:14. Llegará ese día que no será tan fácil. Tendrá que manifestarse realmente quiénes son de Dios y quiénes nomás no, por nuestros frutos. Dice Mateo 22:14, dice, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. O sea, no todos los llamados son. Con esto concluimos el 2, que era buscar el reino de Dios y su justicia. Pasamos al 3. ¿El 3 cuál es? No romper el ciclo de la economía. Ajá. No romper el ciclo básico de la economía, como Dios lo estableció. ¿Cuál es este ciclo básico? Es dar, recibir, administrar, y otra vez se repite. Dar, recibir, administrar. Y así, como el ciclo del agua, se mueve constantemente. ¿Qué pasa si lo rompes? Es como, ¿qué pasa si rompes el ciclo del agua? Catástrofe, detienes la vida. Lo mismo pasa si rompes este ciclo. ¿Crees que no va a haber un efecto? Va a haber un efecto. ¿Te acuerdas qué pasa si Dios deja de dar? ¿Qué sucede? No pasa nada. Ay, no, no hay nada, no hay vida, no hay nada, no hay nada. Hay efecto. Toda
causa tiene efecto. Entonces, son tres cosas. Dar. Vámonos a explorar un poquito el dar. Dar. Dice Proverbios 11:24. Híjole, está bien fuertecito. ¿Quieren escucharlo o no? ¿O ya lo leen solos? ¿Se animan? Sí. Proverbios 11:24 dice: hay quienes dan con generosidad y reciben más de lo que dan. Pero hay quienes son tacaños y terminan en la pobreza. Ya nos está hablando de un efecto de cuando tú rompes el ciclo, ¿verdad? Que no es cierto que nada sucede, sucede algo. Entonces, dar, recibir, administrar, es la regla de oro de lo que Dios ha creado. Así Él diseñó las cosas. Fíjense, cosa curiosa. El dinero no se llama divisa. Sí sabían que al dinero se le dice dinero o moneda corriente, ¿verdad? Se le llama dinero o moneda corriente. Pues el dinero no se llama divisa o moneda corriente por mera casualidad. Ambas palabras vienen de conceptos que significan correr o fluir. Ese es el origen de eso significa, lo cual es opuesto a retener, lo cual es opuesto a no dar, ¿verdad? Lo que corre y fluye va dando, ¿verdad que sí? ¿No se les hace interesante? Entonces, voy a hacer aquí una analogía para profundizar un poquito más. El dinero, como la sangre en el cuerpo humano, tienen que fluir. Tienen que fluir. ¿Qué pasa cuando se estanca? Cuando retiene el dar. ¿Qué pasa cuando se estanca? ¿Qué pasa si el cuerpo retiene la sangre en un solo lugar y no la deja circular? Exacto. Esa parte del cuerpo se gangrena y muere. Es lo mismo con el dinero. El dinero guardado debajo de un colchón, sin sentido, sin propósito, pierde su valor, muere en su valor y no genera bienestar. Entonces, la sangre como el dinero, haciendo esta analogía, tienen que dar. La sangre tiene que ir liberando el oxígeno que transporta a los tejidos del cuerpo para que los glóbulos rojos queden libres y puedan captar nuevo oxígeno fresco que recibe de los pulmones para volver a dar. O sea, si la sangre retiene el oxígeno, ¿cómo puede volver a llenarse de nuevo oxígeno? Pensemos, voy a hacer también esto, como el grifo de un agua, como el grifo. Mientras está cerrada la llave del grifo, ahí está retenida el agua, ¿cierto o no? Y si está retenida, pues ahí está. La abres y ¿qué empieza a pasar? Empieza a fluir el agua, ¿cierto? Como empieza a dar agua a ese grifo, entonces, ¿qué pasa? Tiene que volverse a llenar de más agua. Y así es un agua corriente, es fluir el agua. Mientras no da, el agua estancada no puede, está tan ocupada de agua que no puede fluir más agua por ahí. ¿Sí me explico? Entonces, lo mismo pasa con el dinero. El dinero no se debe retener sin sentido. Se debe aprender a usarlo
aprender a invertirlo, a saber ganarlo y a saber darlo. Es un conocimiento que necesitamos. Y Dios dice, yo te doy ese conocimiento, porque yo diseñé así las cosas. Ponlas a prueba para ver, para que veas cómo funciona ese ciclo como yo lo diseñé. ¿No es maravilloso? Entonces sí tenemos esa parte de dar. Tenemos que aprender a invertir en lo que a Dios le interesa. Tenemos que aprender a invertir en esa su causa, la cual involucra dinero. Pero obviamente que no solo eso. También involucra, ya sabemos, tiempo, talentos, habilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Porque dice Mateo 6:21, donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué visión hay en tu corazón? ¿Qué te mueve? ¿Qué visión había en el corazón de Jesús? ¿Qué lo movía? ¿La visión de él o la del Padre? La causa del Padre, ¿verdad? Entonces, también hay que saber invertir en otros, especialmente en aquellos que comparten la misma fe. Pero hay que saber hacerlo con sabiduría bajo los parámetros de Dios. Y Dios también te dice, yo aquí te enseño cómo lo hagas. Te doy la instrucción para que sepas cómo se hace, porque tampoco es a lo que tú pienses. Yo ya establecí cómo lo debes hacer. Qué maravilla, ¿no? No tenemos que andar inventando el hilo negro. Recibir es el otro, ¿verdad? Son tres. Dar, ahora el recibir. Tenemos que aprender a recibir por medio de nuestros talentos y habilidades. Recibir mediante ese trabajo diligente y constante. Saber recibir mediante ingenio creativo. Saber recibir mediante también respuesta a la oración. Yo sé que todos, bueno, creo que la mayoría hemos tenido esa experiencia de recibir también por medio de respuesta a una oración. Entonces sabemos que Dios da también a través de eso. Dirán, ay, pues pásame la receta, ¿no? Para siempre estar rezando así. No se trata de eso, ¿verdad que no? Por eso venimos construyendo un conocimiento, si no, ya dijimos, Dios tampoco es un cajero automático, ¿sí? Dices, oye, pues pásame, ¿no? Como las listas que te pasan en los grupos, que ora para recibir dinero, pues oye, no, ¿verdad? O sea, quien quiera a Dios que sea como el Buda que le sobas la panza para que te dé dinero, o sea, no es Aladino ni nada por el estilo. O sea, Dios es Dios, nuestro Dios, nuestro hacedor. Él tiene normas, él sabe cómo diseñar las cosas. Nosotros tenemos que sujetarnos a eso y no él a nosotros, a nuestros caprichos personales. Entonces, una persona sabia tiene en mente. Una persona sabia debe tener en mente cómo hacer dinero, ¿sí? Pero su corazón, lo voy a decir con cuidado, ¿eh? Ahí va. Una persona sabia tiene en mente cómo hacer dinero, pero su corazón debe estar libre de ser atrapado por el amor al dinero. Voy a decirlo con otras palabras. O sea, no es malo pensar y buscar formas de cómo hacer dinero. El problema está y lo malo está en dejar que el amor al dinero nos atrape. ¿Sí? ¿Ya se comprendió mejor? ¿Sí se entendió?
también hay otra cosa. No debemos confundir la provisión de Dios con el pacto de Dios. Son dos cosas diferentes. La provisión de Dios es diferente al pacto de Dios. Ya vimos que Dios es el que más da, ¿verdad? Él es el mayor proveedor de la tierra, para justos e injustos. Él tiene que hacerlo, si no, pues nadie podríamos vivir en la tierra, ni justos ni injustos. ¿Sí me explico? Entonces Dios provee. Y de eso que Dios da, de eso que Dios provee, todos recibimos y nos beneficiamos de los recursos de Dios. Porque Dios tiene esa responsabilidad de sustentar la vida en la tierra. ¿Hasta ahí? Pero estar en pacto con Dios es diferente. Es diferente. Estar en pacto con Dios significa guardar los preceptos éticos de Dios. O sea, ya el hombre puede decidir estar en pacto con Dios o rebelarse al pacto de Dios. O sea, puede seguir el camino de Dios a las riquezas o puede decir yo sigo mi propio camino hacia las riquezas. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Sí se comprende? Entonces, y tenemos que entender que sí, Dios reprende, o sea, Dios no se queda de brazos cruzados, Dios reprende los caminos equivocados del hombre hacia las riquezas. Sí hay esa reprensión de Dios cuando en los caminos equivocados que el hombre elige hacia las riquezas. Y Dios reprende con el fin de que la persona cambie de camino y vuelva a él. ¿Hasta ahí? Entonces, ¿qué era lo que decíamos, no? O sea, que hemos recibir por medio de la oración, dice. O sea, recibirás, ¿qué era lo último que dije? Recibir mediante respuesta a la oración, ¿verdad? O sea, tiene mucho que ver el pacto de Dios. ¿Mm? O sea, yo no estoy en pacto, pero de todos modos quiero que Dios, como un niño caprichoso, le exijo a Dios que me dé. Pues, ¿cómo, verdad? O sea, también Dios tiene Dios honra a los justos que construyen su economía con Dios. Y Dios reprende al injusto que quiere seguir su propio camino para las riquezas, ¿sí? O sea, Dios no puede bendecir a los que no quieren obedecerlo. Porque está fuera de su pacto. O sea, no puede haber bendición de parte de él mientras la persona, quien sea, no le obedece a sus principios, o sea, sus normas. Era lo que yo te decía, ¿cómo Dios puede, me entiendes, bendecir a una mentalidad y un comportamiento que se oponen a él? Dios no trabaja así, ¿sí? Y ya vemos la historia del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? Que su pueblo estaba bajo su pacto. ¿Qué pasaba cuando estaba bajo su pacto? Había, ¿me entiendes? Esa bendición de Dios. Había esa rebeldía y seguían el camino de injusticia. Dios reprendía ese camino de injusticia. ¿Sí? Dice también entender esta regla, que en la medida que damos, también recibimos. ¿Sí? Fíjate lo que dice 2 Corintios 9:6, dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Segunda de Corintios 9:6. Y luego Lucas 6:38 también nos lo corrobora. Fíjate lo que dice. Dice, den y recibirán. Lo que den a otros,
le será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más. ¿Se acuerdan del grifo? Mientras no da, ¿cómo se le puede dar más agua? Dice, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Entonces, en la medida que doy, también recibo. Es la regla, ¿te fijas? Dar, recibir, administrar, dar, recibir, o sea, es un ciclo continuo. Y luego pasamos a la parte de la administrada, a esa parte maravillosa. ¿Qué con esto? Bueno, pues hay cosas que tenemos que administrar. Primero recordar cómo administramos. Bueno, primero recordando que no somos dueños. ¿Quién es el dueño? Dios es dueño. Somos administradores de lo que Dios nos ha confiado. Entonces, o sea, tienes que tener ese enfoque en lo que tienes a lo que tienes a tu mano de administrar. Entonces, también al administrar tenemos que aprender a desarrollar resistencia al consumismo. Si o no, vivimos en una era de consumismo tremenda. Y es un aprendizaje, es una resistencia. Porque no es cierto que todo lo que te ofrecen realmente necesitas. Aunque la mercadotecnia, ¿me entiendes? Y los deseos engañosos te dicen qué es lo que ocupas. Podrás vivir, ¿me entiendes? Son decir, ¿eh? Podrás vivir sin fabuloso. Todo lo limpio y perfume fabuloso. O sea, ¿podrás? Sí, sí. Entonces, ¿te fijas? Bueno, pero también hay que entender el equilibrio, ¿sale? Desarrollar resistencia al consumismo. Digo, porque si no te vas al otro extremo. O sea, no, ya no gastas nada, nada, o sea, tampoco. Y ando así como chanqueando porque no. Es más, no necesito zapatos, tampoco compras zapatos. Sí. No necesito para vivir los zapatos. Tampoco va por ahí. ¿Mm? Dios de verdad nada más nos da lo que necesitamos, o si hacemos una evaluación, realmente tenemos más de aquello que es realmente básico. ¿Cómo es Dios? Si haces una evaluación, te vas a dar cuenta que tienes muchísimo más de aquello que necesitas, que de verdad tienes cosas extras. Bueno, otro. En la administrada es aprender también que tú y yo aprendamos a vivir dentro de nuestro presupuesto. O sea, que no porque eleven tus ingresos, suban tus ingresos, tú también quieras elevar tu presupuesto. No, o sea, mantén un presupuesto, ¿me entiendes? Justo, sabio, prudente. Y no porque varíen o porque cambien o mejoren tus ingresos, vas a cambiar tu presupuesto. O sea, digo, cada parte tiene tendremos que explorar todo esto. Pero ahorita se los estoy poniendo como todo en general. Entonces, aprender a vivir pues en tu presupuesto, que básicamente es satisfacer tus necesidades cotidianas, y si eres casado, pues satisfacer también las de tu esposa e hijos. Los hijos cuando todavía pues están bajo tu cargo, ¿no? Ya que vuelen y generen, pues ya, bye bye. Digo, porque igual, ¿no? Imagínate un hijo que no quiera trabajar a los 50 y todavía o sea, pues es mi hijo, tengo que mantenerlo. No, no es así. Entonces,
aquí va el tema. Y comprar extras no es malo. Comprar extras no es malo. Siempre y cuando no caigamos, volvemos a lo mismo, a la trampa de amar los placeres más que a Dios. ¿Sí se entiende el equilibrio? Cómo también administramos, buscando siempre las mejores compras. Porque hay que pereza, la verdad, hacer el trabajo de buscar las mejores compras. Lo más rápido es comprar lo que ya estás tan acostumbrada a consumir. Independientemente si es la mejor compra, dices ya rápido, porque qué flojera, ¿no? Revisar precios, ver marcas, ver calidades. Ay, eso qué enfado, ¿verdad? Entonces, es parte de. Y también en la administración es pagar, también aprender a pagar puntualmente nuestras cuentas, no debiéndole a nadie nada. Conclusión. Conclusión. Ya voy a concluir. ¿Está muy denso? No sé mucho. Ya voy a concluir. Tranquilos. ¿En cuál de estas cosas estás fallando? ¿En cuál de estas cosas estás fallando? ¿Amas al dinero? ¿Estás fallando en confiar en Dios? ¿Estás fallando en buscar primero su reino y su justicia? O sea, no lo estás haciendo. ¿Estás rompiendo el ciclo de la economía de Dios? ¿Estás fallando en el dar? ¿Es donde más te atoras? ¿Estás fallando en el recibir? También es donde estás atorada, quizás, atorado. ¿Estás fallando en cómo estás administrando lo que ya tienes a tu cargo? ¿En qué estás fallando? Si hay una falla en cualquiera de estos, ¿habrá consecuencias? Entonces, ¿qué puedo hacer ahora para empezar a rectificar estas fallas que puedo detectar? ¿Qué voy a hacer? Entonces, definitivamente ya es algo que cada uno puede evaluar y bajo la guía del Espíritu Santo poder desarrollar un plan de acción, de cómo rectificar esa falla. Con la ayuda de Dios, con la ayuda de su Espíritu, con la ayuda de su palabra y con una determinación seria a corregir. Porque necesitamos, esto es nuestro aprendizaje, necesitamos aprender a desarrollar nuestra economía bajo este enfoque que nos instruye la palabra de Dios. Y más que tú y yo podemos seguir explorando, esto no es lo único que nos enseña, hay más. Pero ya nos da un panorama, una ruta de decir, ok, déjame hacer las rectificaciones. Y entonces termino finalmente con una frase de John Wesley que se me hace muy, muy interesante, muy acertada, que él decía esta frase en relación decía, ¿sabes qué? Los creyentes debemos administrar los recursos de esta manera. Él decía, gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas y da todo lo que puedas. Ganar todo lo que puedas implica trabajar con diligencia, honradez e inteligencia sin violar los principios de Dios, ni dañar tu salud, ni tu mente, ni a tu prójimo. Porque tampoco es un afán enfermizo de estar yendo tras el dinero que ni comes, ni haces nada porque es el dinero. O sea, ese es el equilibrio de Dios, no. Ahorra todo lo que puedas, significa evitar el despilfarro, el lujo innecesario y los placeres para no malgastar los recursos, sin caer en una
tacañería, ¿verdad? De que mejor no pagues la luz, pues no ocupamos la luz, ponemos velas. Y ni velas, porque voy a Y velas porque también cuestan. muchas velas. O sea, ¿sí me explico? Dice, y da todo lo que puedas. Esto implica honrar a Dios con la parte que a Él le corresponde, cubrir tus necesidades básicas y si tienes familia, pues la de tu esposa e hijos. Y luego destina con generosidad y prudencia el remanente para apoyar a otros y a la causa o a la obra de Dios. Hasta ahí concluyo.